El ego y el sobrepensamiento explicados magistralmente por Eckhart Tolle. La mente es comparable con el océano. En la profundidad está calmado y pacífico, y en la superficie está agitado y turbulento. En la profundidad de la mente se le denomina ser. Es la esencia de todas las cosas, la energía de la cual todos formamos parte. Es el todo, el Tao, o también llamado la realidad absoluta, conciencia pura o Dios. La superficie de la mente, en cambio, es el ego. ¿Qué es el ego? Es la identificación con el yo físico, mental y emocional. Es decir, cuando nos identificamos con nuestros pensamientos, con nuestro cuerpo físico, con el mundo que nos rodea y con nuestra propia historia de vida, entonces es cuando surge un falso sentido de yo, un personaje ficticio al cual llamamos ego. Este sentido de yo se siente separado de los demás y vive en función de conceptos mentales y patrones condicionados impuestos, tanto por la familia como la sociedad y la cultura en general. En el momento de nacer se te asigna un nombre y se te va programando tu mente a través de la educación y el sistema social y cultural. Por tanto, se ha creado un ser conceptual, el cual no existe, es tan solo una creencia, una idea, es mental. El ser es lo que tú eres, es tu verdadera naturaleza, libre de conceptos, de condicionamientos, de ideas y pensamientos. El ser es la realidad absoluta, es conciencia pura. Es el espacio, silencio, consciente, no manifestado, del cual surge toda la manifestación de todo el mundo. Todo es el ser. Nada puede existir fuera del ser. El ser no es un estado, es adimensional, es un no estado, desde el cual surgen los diferentes estados de conciencia. Así podemos decir que desde la paz y el silencio absoluto surge un movimiento mental, creando un mundo manifestado y una existencia dual. El ser siempre es permanente, atemporal, es ilimitado e infinito. Y del ser surge el movimiento mental, dando forma a los diferentes estados de conciencia, los cuales concurren mutuamente. Este movimiento mental está formado principalmente de pensamientos, los cuales son impermanentes, están sujetos al tiempo, son ilimitados y finitos. Cuando vives desde el ego, no eres. Simplemente te identificas con el pensamiento, y surgen emociones y crees que lo que tú percibes y lo que tú ves es la realidad. Cuando vives desde el ego, surgen todo tipo de ilusiones, percepciones erróneas y dolores que han permanecido ocultos en nuestro interior y que salen a la superficie cuando se da una situación concreta en la vida. Cuando estás en el ser, es cuando vives la realidad tal y como es. Esto solo es posible hacerlo en el momento presente, justo en este mismo instante, aquí y ahora. Vivir en el ser es permanecer como presencia consciente, sin tiempo. Es la dimensión vertical, la cual es la realidad. La dimensión horizontal es la de la mente, en la cual hay pasado y futuro. La dimensión horizontal es la ilusión. El ser humano vive entre estas dos dimensiones, la vertical y la horizontal, las cuales forman parte de la dualidad y de la totalidad del Tao. Si te identificas con la mente, toda tu realidad será una ilusión. Son percepciones erróneas, creadas por ti mismo a partir de un pensamiento o una emoción. Si tú estás aquí y ahora, en el ser, dejas de identificarte con la mente y fluyes con lo que es. Y cuando estás en este estado, no hay lugar para el sufrimiento, ni ilusiones, simplemente eres uno con el todo. Cuando vives desde el ego, no eres feliz, no aceptas lo que se te ha dado, deseas cambiarlo. Entonces pones resistencia, hay una lucha interior y por tanto sufrimiento. Deseas que tu vida sea diferente a lo que es. Te conviertes en un mendigo. Nunca puedes encontrar la felicidad mientras vivas identificado con tu mente. Para poder encontrar la felicidad, debes ir más allá. Debes trascender la mente. El pensamiento, debes estar en el ser. Cuando estás en el ser, todo lo que hay en tu vida lo encuentras perfecto. No deseas que las cosas sean diferentes, pues comprendes todo lo que es. Está bien, es correcto, es perfecto, tienes paz interior. No hay lucha, no hay resistencia, no hay sufrimiento ni dolor. Para encontrar la verdadera felicidad, tu atención no debe estar en la mente, debe estar en el ser. Y esto solo se consigue con la práctica espiritual,
meditación cada día y autoindagación. Si practicas cada día meditación y autoindagación, al cabo de unos años habrás trascendido la mente y estarás en el ser. Entonces todo te parecerá perfecto, ya no serás un mendigo, y además podrás lograr tus deseos. Este es el estado de Buda y el estado de Cristo, es el estado de iluminación. La iluminación es permanente, es un estado que permanece todo el tiempo, siempre está ahí. Lo que sucede es que queda oscurecido por el pensamiento constante y la identificación con él. Ahora quizás habrá algunos días en los que trasciendas la mente y te encuentres en el ser. Lo veas todo bello, perfecto, sientas paz en tu interior, ningún deseo de cambiar tu vida. Pero este estado puede durar muy poco, y luego vuelves a caer en el estado dormido, en la distracción de los pensamientos. Para poder llegar a la iluminación o el estado permanente del ser, debes hacer la práctica espiritual todos los días, meditación y autoindagación. Cuando vives una aceptación completa de lo que es, ese es el final de todo el drama en tu vida, porque vives desde el ser. La mayoría de las llamadas cosas malas que ocurren en la vida de las personas se deben a la inconsciencia, son creadas por uno mismo o más bien creadas por el ego. A veces me refiero a esas cosas como drama. Cuando eres plenamente consciente, el drama ya no vendrá a tu vida. Ahora, ¿cómo opera el ego y cómo crea el drama? El ego es la mente no observada que gobierna tu vida cuando tú no estás presente, como la conciencia testigo, como el que observa. El ego se percibe a sí mismo como un fragmento separado, en un universo hostil sin conexión real interior con ningún otro ser, rodeado de otros egos que o bien ve una amenaza potencial o que intentará usar para sus propios fines. Los patrones básicos del ego están diseñados para combatir tu propio miedo y su sensación de carencia. Estos patrones son la resistencia, el control, el poder, la codicia, la defensa, el ataque, etc. Algunas de las estrategias del ego son extremadamente inteligentes, pero nunca resuelven verdaderamente ninguno de tus problemas, simplemente porque el ego mismo es el problema. El ego solo puede vivir en el pasado y en el futuro. Cuando estás en el presente, en el aquí y ahora, no hay ego, solo presencia. Cuando los egos se juntan, sea en las relaciones personales o en las organizaciones o instituciones, ocurren cosas malas tarde o temprano. Drama de un tipo u otro, en forma de conflicto, problemas, luchas de poder, violencia física o emocional, etc. Esto incluye males colectivos tales como la guerra, el genocidio, la explotación, todos debidos a la inconsciencia masificada. Cuando te vuelves a conectar con el ser y ya no estás dominado por tu mente, dejas de crear cosas, ya no creas o participas en el drama. Muchos tipos de enfermedades son causados por la resistencia continua del ego, que produce bloqueos en el flujo de energía que circula por el cuerpo. Debido a la identificación con un pensamiento surge una emoción. Si el pensamiento es positivo, la emoción será de alegría, contento, felicidad, pero si el pensamiento es negativo, la emoción será de tristeza, miedo, ira y dolor. Cuando hay emociones negativas, estas alteran el ritmo de nuestro flujo de energía vital, creando bloqueos y estancamientos, los cuales impiden que la energía vital fluya correctamente. La enfermedad física es el síntoma que nos avisa de que se ha producido un bloqueo o estancamiento de nuestra energía. Siempre que dos o más egos se juntan, sigue el drama de un tipo u otro, pero incluso si vives totalmente, solo puedes crear tu propio drama. Cuando sientes pesar de ti mismo, hay drama. Cuando te sientes culpable o ansioso, creas drama. Cuando permites que el pasado o el futuro oscurezcan el presente, estás creando drama. Siempre que no estás en el momento presente, permitiéndote ser, estás creando drama. La mayoría de las personas están enamoradas del drama particular de su vida. Su historia es su identidad. El ego gobierna su vida. Incluso su búsqueda de una respuesta, de una solución o de una curación, forma parte de él. Lo que más temen y se resisten a aceptar es el fin de su drama. Mientras sea su mente lo que más temen y a lo que más se resisten es a su despertar. Cuando vives en una completa aceptación de lo que es, ese es el final de todo el drama en tu vida. Nadie puede tener siquiera una discusión contigo, no se puede discutir con una persona completamente consciente. Una discusión implica identificación con la mente y una resistencia y reacción a la posición de la otra persona. El resultado es que los polos opuestos se energizan mutuamente. Esa es la mecánica de la inconsciencia.
Cuando eres completamente consciente, no hay ni ataque ni defensa, por eso no hay drama. Cuando eres completamente consciente, dejas de estar en conflicto. La mayor parte del sufrimiento humano es innecesario, es creado por uno mismo. Mientras la mente no observada maneje nuestra vida, es decir, mientras estemos identificados con el pensamiento, con un sentido del yo, habrá sufrimiento de una forma u otra. El dolor que creas es siempre una forma de no aceptación, una forma de resistencia inconsciente a lo que es. En el nivel del pensamiento, la resistencia es una forma de juicio. En el nivel emocional es una forma de negatividad. La intensidad del sufrimiento depende del grado de resistencia del momento presente. Y esta a su vez depende de la fuerza de tu identificación con la mente. El ego siempre busca negar el ahora y escapar de él. Cuanto más identificado estés con la mente, más sufres. Cuanto más capaz seas de honrar y aceptar el ahora, más libre estarás del dolor, del sufrimiento y del ego. Esto es ahora. ¿Por qué habitualmente el ego se niega o se resiste al ahora? La respuesta es sencilla. Porque no puede funcionar y permanecer en control sin el tiempo, que es pasado y futuro, así que percibe el ahora temporal como una amenaza. El tiempo y la mente son de hecho inseparables. Necesitamos la mente así como del tiempo para funcionar en este mundo, pero llega un momento en el que se apoderan de nuestra vida, y ahí es donde se establecen la disfunción, el dolor y la tristeza. El ego busca continuamente cubrir el momento presente con el pasado y el futuro, y así el ser que es inseparable del ahora queda cubierto por el tiempo. Nuestra verdadera naturaleza, lo que realmente somos, queda oscurecida por la mente. Se ha acumulado una carga cada vez más pesada de tiempo en la mente colectiva humana, con una gran cantidad de dolor residual del pasado. Si no quieres crear más dolor para ti y para los demás, si no quieres aumentar más el residuo de sufrimiento pasado que aún vive en ti, no pierdas más tiempo, no vivas en el ego, vive en el aquí y ahora. El momento presente es todo lo que tienes. Haz del ahora el foco primario de tu vida. Mientras que antes habitabas en el tiempo y hacías breves visitas al ahora, establece tu residencia en el ahora y haz breves visitas al pasado y al futuro cuando se requiera para manejar los asuntos prácticos de la vida. ¿Qué podría ser más demente que crear resistencia interior a algo que ya es? ¿Qué podría ser más demente que oponerse a la vida misma, que es ahora y siempre es ahora? Ríndete a lo que es, di sí a la vida y observa cómo ésta empieza súbitamente a funcionar a favor tuyo y nunca en contra tuya. En la actualidad, se habla mucho sobre las adicciones, y no es solo que se hable mucho de esto, sino que es una realidad. Muchas personas son adictas a todo tipo de cosas o sustancias. Aún así, una de las adicciones más grandes, o por lo menos una de las adicciones de las que nunca encuentra suficiente información en los medios, y es debido a que las personas son adictas a esto sin saberlo. Se trata de la adicción a pensar mucho. En realidad es algo tan fuerte que las personas no pueden parar de hacerlo. Es un comportamiento obsesivo, como no poder dejar de beber, fumar o comer. De igual manera no dejan de pensar, y se trata de una adicción, porque en primer lugar es una especie de droga. Droga que ha existido desde hace mucho tiempo y que se ha convertido en una especie de pseudosentido en nuestro cuerpo. Por ende, las personas son renuentes a dejar de pensar y solo logran detenerlo temporalmente durante el espacio del sueño. También hay que entender un poco sobre el funcionamiento del ego, pero esto es algo que no se puede entender totalmente con la observación de uno mismo. Lo principal a tener en cuenta consiste en la presencia, la cual es un espacio sin pensamiento, y dicha presencia puede estar allí en el fondo incluso cuando el pensamiento está fluyendo. Puede haber una manera de estar completamente inmerso en el pensamiento y así éste pierde la capacidad de crear confusión, lo cual lleva a muchos estragos en la vida. Entonces, lo que se trata no es de comprender más o realizar análisis intelectuales para poner en práctica, sino practicarlo, aprender a controlar los pensamientos que pueden llegar de muchas formas. Como bien sabes, si no piensas mucho sobre algo,
simplemente lo terminas haciendo. Te vuelves más consciente del momento presente y lo aceptas como es. Logras controlar la hiperactividad en tu mente, pero esta hiperactividad es un intento de alejarse de estar conscientes del momento presente. Entonces, para ser más conscientes del momento presente, podrías practicar tener pequeños recordatorios distribuidos en tus espacios, en tu casa, automóvil, oficina. Esos recordatorios, o quizás símbolos, deben tener como objetivo ubicarte en el momento presente, el cual tiene muchos puntos de entrada. Ser consciente del momento presente significa ese pensamiento con tinte obsesivo que desaparece en ese instante, y puede que no lo haga completamente. Sin embargo, algo más primario surge. Lo llamamos presencia o conciencia. Los budistas le llaman mindfulness. No uso mucho ese término porque implica que la mente está llena de muchas cosas, y no es realmente así. Por supuesto, es solo una mala traducción. Así que en primer lugar, estar presente es usar el momento para ser conscientes. Pero ¿cómo se logra? Cuando lo obtienes después de un tiempo, puedes realmente sentir la presencia del presente. Por así decirlo directamente, está ahí, pero lo útil es la percepción de los sentidos, que te llevan fuera del bucle de pensamiento siempre que no estés en modo de prejuicio, etiquetando, dándole un nombre o mirando a cualquier parte. Donde quiera que estés, mira a tu alrededor. Practica las percepciones sensoriales dejando a un lado la interferencia compulsiva de nombrar lo que estás percibiendo. Por ejemplo, oh, esa es una flor muy hermosa. Me pregunto cómo se llama. Podría decirse que esto ayude, y así librarse del bucle de pensamientos. Cuando lo haces es pensar en el nombre de la flor. Pero si yo sé cómo se llama, podría decir, oh, esto es tal y tal cosa, entonces la dejaré en su lugar. Todo se trata de poder ver lo que significan las cosas sin interferencia de conceptos o palabras. En este momento, por ejemplo, me estás viendo, o digamos, a partir de ahora. ¿Y ahora? ¿En qué estábamos pensando? Ok, está bien. Otra vez. Entre ahora. ¿Y ahora? ¿Estabas pensando o estabas en el presente? ¿De verdad estabas sin pensamientos? Entonces, mientras hablo, ¿necesitas pensar para entender lo que estoy hablando? ¿O simplemente puedes escuchar y entenderlo? Esto es lo que estás haciendo. Entonces seamos parte de la enseñanza y asumamos la función de un maestro espiritual. Impartir información es algo secundario. Lo que estoy diciendo en este momento es secundario. Lo que es primario es el estado subyacente de la conciencia, que es la presencia, esa es la enseñanza. Pero no podemos hablar de eso. Está subyacente. Pero la señal de que está funcionando es que mientras escuchas, no hay pensamiento, solo estás presente. Y cuando el llamado maestro deja de hablar por un momento, la presencia alerta permanece. No necesita llenarse con nada. Como en este momento, ¿hay algo en qué pensar? Si hacemos esto por más tiempo, llegará un momento en que pienses por cuánto tiempo estaré aquí sentado explicando, y cuando eso ocurre, puedes permitir que tu mente calcule cuánto tiempo estaré aquí sentado. No lo dices y vuelves a tu estado de presencia. Pero luego vendrá algún otro pensamiento y dirás, ¿de qué trata todo esto? Y luego puedes permitir que surja el pensamiento una vez más, y luego estar presente de nuevo. Lo que significa que tu prioridad ya no es seguir el pensamiento a donde quiere llevarte, porque el pensamiento tiene un polo magnético, quiere más de tu conciencia. Es una pequeña entidad que quiere crecer, que exige tu atención de una manera muy sutil. Incluso podría hacer uso de tus sentidos corporales. Y no sería extraño que dijeras, Dios, de repente tengo tanta hambre, necesito comer algo. Y luego comienzas a pensar en el restaurante al que irás a satisfacer tu necesidad.
En ese punto tu presencia se habrá ido. Estarás metido en ese bucle de pensar en qué restaurante irás. Todo esto es una conversación sin fin en tu mente, lo que significa que el pensamiento termina manifestándose a través de tus sentidos corporales y terminas en ese bucle de pensamientos inútiles. No puedes encontrar un restaurante porque estás aquí escuchando. Lo que quiero decir es que el pensamiento puede usar todo tipo de cosas e incluso crear la mayoría de necesidades con tal de obtener tu atención. Y si no tienes cuidado, si no conoces el mecanismo, no se trata simplemente de una comprensión intelectual, sino que esto se trata de lo que hace la mente, trata de atraerte, lo cual está bien, solo debes controlarlo. Eso es lo que logras una vez que sabes que puedes permitir que surja el pensamiento sin seguirlo a donde quiera que vayas, ya que de lo contrario te llevará a otro pensamiento más grande y uno más grande. Entonces te sucede como a mi perro, cuando encuentra un olor y luego se va completamente inconsciente de los alrededores o cualquier cosa. Simplemente va tras ese olor. Y mi perro podría perderse, logras verlo en el horizonte y luego desaparece. Entonces, cuando sigues un pensamiento que dice que puedes despertar 20 minutos más tarde y que comenzó con el último teniendo un poco de hambre, sigues en el bucle pensando en un restaurante y terminas de alguna manera pensando en lo ingrata que es la vida. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.